La leyenda de la Yuki Onna es un espíritu que aparece durante las noches de tormenta. Dicen que es increíblemente hermosa, piel pálida como el hielo, cabello negro, largo, que cae como tinta sobre la nieve, y un kimono blanco que casi se confunde con la neblina. Su nombre significa la mujer de nieve. Es una de las historias más aterradoras del folclore de Japón. Se cuenta desde hace siglos en aldeas cubiertas por tormentas heladas. Bienvenidos nocturnos a este Viernes de Leyenda, capítulo 41, en el cual nos vamos a ir hacia el continente asiático para hablar de una leyenda muy popular en Japón. Estoy hablando nada más nada menos que la leyenda de la Yuki Onna. Les invito a ponerse cómodos porque al terminar de describir o en qué consiste esta leyenda, vamos también a escuchar dos relatos con respecto a esta leyenda. Sin duda alguna les va a poner la piel eriza y es una leyenda que les va a generar mucho interés. Por lo tanto, pónganse cómodos porque esto es Bienes de Leyenda capítulo 41 y en esta ocasión vamos a escuchar la leyenda de la Yuki Onna. Bienvenidos. Prepárate para escuchar las mejores leyendas alrededor del mundo. Bienvenido a tu programa, Viernes de Leyenda. Y hoy te traemos Y es así como damos inicio con este Viernes de Leyenda. Una leyenda bastante singular que créanme que les va a poner los pelos de punta, ya que el contexto que tiene, créanme, está bastante terrorífico. Así que les invito a ponerse cómodos porque lo que están a punto de escuchar, sin duda alguna, les va a generar mucho interés. Comenzamos. La leyenda de Yuki Onna, que significa la mujer de nieve, es una de las historias más aterradoras del folclore de Japón. Se cuenta desde hace siglos en aldeas cubiertas por tormentas heladas de nieve. Pero, ¿quién es Yuki Onna? Este es un espíritu que aparece durante las noches de tormenta. Dicen que es increíblemente hermosa, piel pálida como el hielo, cabello negro largo que cae como tinta sobre la nieve y un kimono blanco que casi se confunde con la neblina. Pero no te dejes engañar, esa belleza es mortal. Sus ojos, según los relatos antiguos, no reflejan calor humano, son fríos, vacíos, como si no perteneciera al mundo de los vivos. ¿Cuál es la historia más famosa de la Yuki Onna? Una de las versiones más conocidas fue recopilada por Lafcadio Hearn, un escritor que vivió en Japón y documentó muchas leyendas tradicionales. La historia cuenta que dos leñadores, un hombre mayor y un joven llamado Minokichi, quedaron atrapados en una tormenta de nieve, sin poder regresar al pueblo, buscando refugio en una cabaña abandonada. En la madrugada, Minokichi despertó con una sensación extraña y la vio. Una mujer blanca como la escarcha estaba inclinada sobre su maestro. Su aliento era una bruma helada que le salía de la boca. En cuestión de segundos, el hombre quedó congelado y muerto. Luego, ella se acercó al joven. Minokichi intentó gritar, pero el frío lo paralizó. La mujer lo miró fijamente y en vez de matarlo le dijo: eres joven y hermoso, no te mataré esta noche, pero si alguna vez le cuentas a alguien lo que viste, volveré por ti y entonces desapareció en la tormenta. Años después, Minokichi se casó con una mujer misteriosa llamada Oyuki. Era dulce,
amorosa y curiosamente nunca parecía envejecer. Tuvieron hijos y vivieron felices durante mucho tiempo. Una noche, Minokichi, ya confiado, decidió contarle a su esposa aquella experiencia aterradora de juventud. Mientras hablaba, la sonrisa de Oyuki se desvaneció. Su rostro cambió, se volvió blanco, casi translúcido. Era ella, la misma mujer de la nieve. Con voz fría le dijo: te advertí que no lo contaras. Pero al ver a sus hijos dormidos, decidió no matarlo. En vez de eso, desapareció en una ráfaga de viento helado para siempre y nunca volvió. En otras regiones de Japón, la Yuki-onna no es tan compasiva. Atrae viajeros perdidos para que mueran congelados. Se aparece cargando un bebé y cuando alguien intenta ayudarla, el bebé se vuelve cada vez más pesado hasta aplastar a la víctima. En algunas historias, absorbe la energía vital con un beso helado. Lo más inquietante es que no siempre parece malvada. A veces solo es un espíritu solitario, una presencia nacida del viento mismo. Aquí la pregunta ¿es un fantasma o algo más? Algunos dicen que representa el peligro real de las tormentas de nieve, el miedo a morir solo en la montaña, o incluso el espíritu de una mujer que murió congelada y quedó atrapada entre mundos. En aldeas antiguas se advertía a los niños: no salgas cuando nieve fuerte, por la mujer blanca camina. Bastante interesante lo que hemos escuchado en Nocturnos y aterrador a la vez. Imagínense que una mujer se aparezca y que mate al maestro de la persona, ¿no? Y luego convertirse en su esposa. Qué terrible. Y por ahora, por lo que hemos escuchado, es una leyenda bastante similar a la ciguanaba de El Salvador, a la sayona de Venezuela, a la pata sola de Colombia, a la cegua de Nicaragua, es decir, a la llorona, que se aparece linda pero luego se hace fea. Bastante interesante. También, como pueden escuchar, también Nocturnos, de fondo tenemos el sonido como una tormenta de nieve para ambientar un poco más la leyenda. Ahora bien, pasamos al primer relato con respecto a la Yuki-onna. Continuamos. En el invierno de 1878, un comerciante llamado Saburo regresaba a su aldea después de vender arroz en un pueblo vecino. Era un hombre fuerte, acostumbrado al clima frío, pero esa noche la tormenta fue diferente. Los campesinos después contarían que el viento no sonaba como viento, sonaba como un lamento largo, casi humano. Saburo nunca llegó a casa. Al día siguiente, varios hombres salieron a buscarlo. Encontraron sus huellas en el camino, cubierto de nieve. Lo extraño era que las pisadas eran firmes al inicio, pero luego empezaron a verse desordenadas, como si hubiera estado caminando en círculos, como si alguien lo estuviera guiando fuera del sendero. Las huellas se dirigían hacia un pequeño claro del bosque. Y ahí lo encontraron, de pie, apoyado contra un árbol, congelado, pero no tirado en el suelo. Estaba erguido, como si estuviera mirando algo frente a él, cuando murió. El rostro de Saburo no mostraba expresión de terror, mostraba algo más extraño, asombro y una leve sonrisa. No tenía señales de lucha, ni de caída, ni de intento por refugiarse. Era como si hubiera aceptado quedarse ahí. Pero lo más inquietante fue lo que notó uno de los hombres. Alrededor del cuerpo no habían otras huellas humanas, excepto
algo muy tenue, marcas superficiales, apenas visibles, que parecían deslizarse sobre la nieve. No eran pasos, eran como rastros de algo que no tocaba completamente el suelo. Días después, una anciana del pueblo confesó algo bastante perturbador. Esa misma noche de la tormenta, dijo haber visto desde su ventana a una mujer vestida de blanco caminando entre la nieve. No se hundía, no parecía afectada por el viento y se detuvo frente a la casa de Saburo antes de desaparecer hacia el bosque. La anciana dijo algo que nadie olvidó. Cuando la mujer blanca camina, alguien no regresa. Desde entonces, en esa aldea, cuando alguien muere congelado, sin señales de resistencia, no dicen murió por el frío. Todos dicen, la Yuki Onna lo llamó. Lo inquietante de este caso es que fue tratado como un hecho real, documentado por registros locales de fallecimiento en 1878. El hombre efectivamente murió congelado en circunstancias extrañas. La interpretación sobrenatural vino después. En el folclore japonés, la Yuki Onna no siempre mata por maldad. A veces seduce con calma, con belleza, con una sensación de paz antes del último aliento. Y eso es lo más aterrador, porque no es una muerte violenta, es una muerte que parece dulce y silenciosa. Qué interesante, Nocturnos, la verdad, esto que hemos escuchado, creo yo que increíble, ¿no? Imagínense ser testigos de algo así y que y encontrarse un cuerpo como el de ese pobre de Saburo, imagínense. Bastante aterrador esto que hemos oído y ahora vamos a pasar al segundo relato como lo mencionaba. En el invierno de 1912, en una zona rural cercana a las montañas de Aomori, vivía un joven pescador llamado Daichi. No era supersticioso ni nada por el estilo. De hecho, Daichi era un joven muy tranquilo. Mm, Se burlaba de las historias que los ancianos contaban sobre la mujer de nieve. Decía que la Yuki Onna era solo una explicación poética para las muertes por hipotermia, hasta que una noche tuvo que cruzar un tramo de bosque para regresar a su casa. La tormenta comenzó de repente. La nieve caía tan densa que parecía que el mundo se estaba borrando. Daichi contó años después que la vio a lo lejos. Pensó que era una mujer perdida. Estaba de espaldas, quieta en medio del sendero blanco. Vestía un kimono completamente blanco que no se agitaba con el viento. Eso fue lo primero que le pareció extraño. Todo alrededor se movía con violencia, menos ella. Cuando se acercó y le habló, la mujer giró lentamente la cabeza. Levantó la mano, no lo tocó. Pero el hielo comenzó a formarse en la manga de su abrigo. Daichi cayó de rodillas. No podía moverse. El hielo subía lentamente hacia su cuello. Pero en ese momento recordó algo que su abuela decía. Si la mujer de nieve te mira, no la desafíes. No la niegues, solamente inclina la cabeza. Con el poco control que tenía, bajó la mirada. No volvió a mirarla a los ojos y susurró: perdón por caminar en tu camino. El silencio fue absoluto, ni viento ni nieve, nada. Y luego el frío comenzó a disminuir. Cuando levantó la cabeza, la figura ya no estaba, solo la tormenta. Daichi sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. El lado izquierdo de su rostro quedó
permanentemente pálido, como si la sangre no circulara bien. Durante el resto de su vida, cada invierno, sufría episodios donde la temperatura de su cuerpo descendía peligrosamente, sin explicación. Y antes de morir, ya anciano, dijo algo que su familia nunca olvidó. Ella no me perdonó, solo me dejó vivir con el recuerdo. En Aomori todavía hay ancianos que dicen que cuando la nieve cae sin viento es porque ella está observando. La Yuki Onna no siempre mata, a veces deja testigos para que el miedo nunca se extinga. Muy bien, nocturnos, y es así como hemos escuchado esta leyenda bastante interesante, este último relato. Déjenme en los comentarios ustedes qué piensan de este, porque a mí en lo personal sí me llena mucho de interés. Este ha sido Viernes de Leyenda, capítulo 41, Nocturnos. No olviden darle me gusta y compartir. E igual también, déjenme en los comentarios si ustedes ya habían escuchado la leyenda de la Yuki Onna. A mí sí me ha parecido muy interesante, bastante increíble lo que pasa en Japón, imagínense. Y si habían escuchado, por favor, Nocturnos, déjenme en los comentarios. Muy bien, Nocturnos, y es así como damos por finalizado este Viernes de Leyenda. Gracias por acompañarme, y ese ha sido Viernes de Leyenda, capítulo 41, la Yuki Onna. Hasta la próxima.